Línea Directa está en la UOX y con vos de lunes a viernes de 8 a 10 con la conducción de Cintia Gómez Cerrudo y Marcelo Malvestiti. I want you to know that I love you so. You're driving me straight into the dance floor. Come on, come on. Continuamos en línea directa por Radio UOX FM 88.3. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 341-377-2677, 527-1104, 25 grados la temperatura, 9 casi y 20 de la mañana. Si recién te estás levantando, ponete algo livianito porque la máxima estimada para el día de hoy es 33 grados y va a ir subiendo a lo largo de la semana. Así es. Conducen Línea Directa Cintia Gómez Cerrudo, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, operando controles el señor Maximiliano Franco. Hoy se incorpora a la producción general de este programa el señor Carlos Chaui, atento a todos. Está subiendo todo en las redes sociales. Exacto. Nos pueden buscar como Línea Directa 883 en nuestro Facebook, así que estamos subiendo todo. Bueno, Cintia, y como lo habíamos anunciado minutos atrás, está ahora sí con nosotros Alejandro Bonalumi, que es periodista especializado en economía. Le damos la bienvenida. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. El gusto es mío y gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca a todos, que nos preocupa, esto de la política económica del gobierno nacional. Hay muchas dudas, mucha gente que está sumamente preocupada por cómo se desarrolla, por ejemplo, el dólar, ¿no? Esto de que nos tiene pendiente a los argentinos permanentemente de la situación del dólar, cuando por ahí en otros países no está este tema tan en la mesa de todos o en boca de todos, ¿no? ¿Por qué, Alejandro, el dólar tiene este comportamiento? A veces sube, por ahí baja. El viernes pasado subió y se ubicó en 19 pesos con 21 centavos. Sí, es todo un tema el tipo de cambio en Argentina. A ver, hay un tema cultural que otros países no sufren. En cualquier otro país de América Latina, si queremos vecinos, el dólar es una herramienta más de la economía, pero no preocupa. Fíjate vos que en Brasil no hay departamentos que valuados en dólares. Fíjate que en otros países, si hay algún movimiento cambiario, no afecta significativamente los precios de toda la economía, y ni hablar de, la decisión de muchos habitantes. En Argentina sí. Uno debe entender que hay un tema cultural profundo. En la Argentina, siempre que hubo movimientos bruscos del tipo de cambio, la gente lo sufrió, y muchas veces el resguardo de valor, es decir, la gente se cuida comprando dólares. Inclusive en muchos años el dólar no fue un gran negocio, pero la gente atesora en dólares, mete abajo del colchón dólares para sentirse seguro, cree que cuida su patrimonio con ello. Entonces, cuando hay un movimiento, la sensación es que hay algún problema. Y no siempre es así, no siempre es así. Ahora el dólar subió, venía atrasado, Argentina se puso cara en dólares, por eso notamos que hay una cantidad de viajes al exterior notable, que la gente compra mucho afuera. ¿Por qué? Porque el dólar, comparado con esas otras variables que yo te decía, subió menos. A ver, les doy un ejemplo para que la gente lo pueda comprender, esta definición que les estoy dando. A principios del año pasado, vos con $1 cargabas 1 litro de combustible. Hoy necesitas $1.40, $1.30 y hasta $1.50 según el combustible que cargues. Entonces, Argentina se puso cara en dólares. El dólar está barato frente a cómo subió el combustible, frente a cómo subieron las tarifas, frente a cómo subieron los alimentos. Bueno, hoy si comparás, fíjate vos lo que sucede, más de 2 millones de argentinos van a ir a Brasil. Dicen, mira, casi sale más barato ir a Brasil que ir a la costa o ir al sur. Claro. Bueno, eso es porque el dólar estuvo barato. Mejoró un poquitito, es cierto, pero no está marcando hoy que tengamos un problema cambiario en la Argentina. Por lo menos la foto de hoy no marca una crisis cambiaria. Ahora, Alejandro, ¿el peso está perdiendo protagonismo con este tema de interés sobre el dólar? Mira, interesarnos a todo el tema del dólar. El peso
es un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Argentina o los argentinos todavía no confiamos en nuestra moneda. Cuando uno no confía en nuestra moneda, ¿qué hace? Se lo saca de encima. Entonces, o invierte el que puede en un activo que te dé una tasa de interés muy alta, como hace poco las famosas LEVAC que daban un 28, 29, 30, o trata de comprar algo, o trata de comprar dólares. Lo que no quiere es quedárselos en el bolsillo, porque vos, frente a la suba de precios, tener pesos en el bolsillo es perder poder adquisitivo. Fíjate, si vos el 1 de enero del año pasado tenías 10.000 pesos, al 31 de diciembre no comprabas lo mismo. Por lo tanto, lo que está perdiendo valor es el peso frente a todo lo demás. Claro. Frente al dólar un poco más, un poco menos, frente a las tarifas, frente a la suba de un vehículo, frente a la suba de la carne, a lo que fuere. El problema en Argentina es que el dólar todavía no es una moneda fuerte, ni siquiera para nosotros, ¿no? Ahora, Alejandro, recién decías de los LEVACs. ¿Sigue siendo el método de ahorro de la gente el dólar? El dólar es un método de resguardo, pero no fue el gran negocio, entre comillas, el año pasado. Fíjate que el dólar se devaluó un 17, la inflación va a terminar siendo entre un 24 y un 25, es decir, que ya perdiste frente a la inflación, y las LEVAC terminaron pagando en promedio un 26, es decir, que le ganaban al dólar. Se supone que este año habrá una leve baja de tasas de interés, ya no un 28 como está ahora, 29, irá a 25, que el dólar va a subir más de un 17 este año, puede ser un 20, pero todavía va a ser positivo invertir, insisto, la foto de hoy en Argentina nada es definitivo, a lo mejor en 4 meses hablamos de otro tema. La foto de hoy indica que el dólar va a seguir creciendo menos que las LEVAC y que la gente que sabe, conoce de LEVAC, que es muy sencillo, lo que falta es información. Vos las LEVAC las podés comprar a través de home banking de tu entidad financiera, de un agente de bolsa, el monto que vos quieras. Es muy fácil. Hay jubilados que van a los bancos y que han cobrado un retroactivo y dicen, ¿qué hago con esto? Bueno, hacemos una LEVAC. Se está familiarizando con la gente. Lo que pasa es que todavía hay muy poca información, claro, y esto es para un segmento que se asesora, por ejemplo. Pero, insisto, la foto hoy indica que el dólar va a subir, nada descabellado, que las LEVAC van a seguir siendo una buena inversión como rentabilidad y que la inflación va a estar rondando este año entre el 20 y el 22%, por lo tanto, un año muy parecido al que pasamos en el 2017. ¿Por qué no llegan las inversiones? Este es un tema que también nos preocupa, porque inclusive el gobierno de Mauricio Macri en sus comienzos había indicado que iban a llegar permanentemente las inversiones. Famosa lluvia de inversiones. Exacto, la lluvia de inversiones. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acaba de decir que las únicas divisas que están ingresando al país es por endeudamiento y no por inversiones. Sí. Hay varios motivos por los cuales las inversiones o los dólares que llegan al país, la mayoría van a la bicicleta financiera, vienen dólares, se pasaban a pesos, ganaban un 27, 28, 29% de tasa y después compraban dólares y se iban. Esa es la bicicleta financiera. ¿Por qué no llega a la economía real, a la economía que nos sirve? La que genera empleo, desarrollo. Por 2 o 3 cosas. Primero, porque Argentina todavía no ha cambiado las condiciones necesarias para que sea interesante invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Un consumo doméstico planchado. Sube en algún sector, mejora un poquito en otro, pero no es masivo. Condiciones para invertir difíciles. Tenemos una carga tributaria muy alta. El que viene a invertir ya de entrada tiene que pagar impuestos, 35 de ganancias, que IVA, que ingresos. Es decir, ya empezás menos 10. Para exportar, la Argentina todavía no es tentadora. ¿Por qué? Porque somos un país caro, porque el dólar está un poquito atrasado, porque hace años que no ganamos nuevos mercados. Entonces yo si vengo con plata, tengo 2 millones de dólares, y digo, voy a invertir en Argentina. ¿Cuánto va a estar la luz este año, claro, a fines de año? No es impredecible. Claro. La carga tributaria que tengo me asusta. Vender en lo doméstico, vender a la gente común y más o menos, todavía no se desarrolló. Exportar y todavía... Entonces, ¿qué hago en la Argentina? Y vengo esos dólares y lo hago bicicleta. Hago pesos, gano plata mediante la bicicleta financiera. A ver, Marcelo, vos me decís, vamos a poner un negocio en conjunto. Te digo, bueno, ¿qué ganancia me da? El 20% anual, es muy buena. En el mundo es una ganancia enorme.
Y decir, bueno, vos te encargás del sindicato, te encargás de la FIP, de API, yo me encargo del alquiler, yo me encargo de la papelería. Digo, Marcelo, venía como un asado a mi casa, levantamos el teléfono y hago una levaca al 27. Entonces, sí, bueno, hoy ese es el escenario que tiene la Argentina. ¿Va a cambiar? Ojalá, necesitamos que cambie. Si no llegan inversiones a la economía real, la Argentina no va a salir. Pero bueno, el gobierno dice que primero tiene que acomodar unas cuantas cosas y después eso tendría que llegar por propio peso. Veremos. ¿El único método es aumentar todo? Mira, lamentablemente el gobierno tiene un déficit. ¿Qué es déficit? A ver, en su casa, señor, señora, usted gasta más de lo que ingresa. Entonces, vos decís, o conseguimos más laburo, o bajamos el gasto, o pedimos prestado. Son tres condiciones que este gobierno está utilizando. Bajar gasto, ¿qué quiere decir? Y te saco los subsidios, los famosos subsidios a los servicios. Si yo quito subsidio para que el Estado gaste menos, alguien lo tiene que pagar. Lamentablemente el consumidor sube. Si yo te digo, voy a gastar menos por menos planes sociales, y es un problema, vos tenés una cantidad de personas que necesitan la contención social. En algún momento eso deberá revertirse, la gente no puede vivir de planes sociales, pero hoy el Estado está poniendo plata, paga sueldos, paga jubilaciones, por ahí no puede. ¿Pide prestado? Sí, pide mucho prestado. Pero en algún momento vos tenés que demostrar que podés devolver, no podés vivir pidiendo prestados. Yo le pido a mi abuela, a mi hermano, a mi tío, al banco con la tarjeta, en algún momento tengo que devolverla. Entonces el Estado lo que hace es equilibrar sus números a partir de gastar menos. Entonces, si yo doy subsidio no doy, si yo tengo mucha gente en el Estado y se está observando que hay una serie de despidos en distintos organismos del Estado porque dicen había una... estaba un exceso, ¿no? Un exceso en algunos casos justificados, en otros habrá que ver. A ver, cuando el presidente dice hay 1.200 trabajadores en biblioteca del Congreso, si vos lo ponés todo junto en la biblioteca no entran. Entonces, bueno, no digo echarlos, pero sí reorganizar el Estado, que vayan a lugares que se necesitan. La otra vez me comentaban que hay todavía gente trabajando en la residual de Entel. ¿Vos te acordás lo que era Entel? Sí. Bueno, sí. ¿Qué hace la gente todavía trabajando? Claro. Bueno, insisto, no digo que hay que cortar cabeza, es muy feo echar gente, el gobierno lo está haciendo. Yo digo, bueno, habría que ver a quién, por qué, si son esta gente que estaba en el Congreso, que eran ñoquis, que iban solamente a cobrar y que a veces ni siquiera a cobrar, la sacaban, está bien, pero hay otra gente que habrá que valorar. Lo que quiero decir es que cuando el Estado, durante mucho tiempo, puso plata para que vos no te aumenten las cosas y ahora lo va a sacar, vos lo sufrís. Y eso genera que todos los demás integrantes de la cadena productiva suban sus precios. A ver, yo fabrico vasos. Entonces el gobierno me dice, mira, este año la luz va a aumentar un 40%, el gas va a aumentar un 35%, los combustibles ya se habla de otro aumento. Entonces vos decís, y yo entonces mi costo de producción va a subir, aumento. Entonces se produce un círculo vicioso que genera que sufra el bolsillo. Porque al fin y al cabo nos corre en el arco. Cuando uno decía, che, tengo el aguinaldo, la paritaria, parece que estoy un poquito mejor, vienen todos los aumentos de nuevo y decís, otra vez a empezar. No estamos en un país sencillo, no es un país fácil de dominar en cuanto a la inflación. La gente le teme la inflación, sabe que somos un país inflacionario, la inflación ya no es un problema en el mundo, son 4 o 5 países los que sufren, inclusive nosotros, y bueno, uno se cubre. Por las dudas, aumento, y ahí estamos en este círculo que te decía vicioso. ¿Qué es esto, Alejandro, de que dejamos de ser una emergencia económica? Argentina salió después de 16 años de la emergencia económica. Sí, a ver, la emergencia económica es una decisión que se tomó en el 2002 aproximadamente, que le daba facultades al Poder Ejecutivo de tomar decisiones sin que eso pase por el Congreso. Le daba, por la necesidad de tener, velocidad de reacción ante la crisis, el gobierno decía, bueno, hay una emergencia económica, hay que tomar decisiones, por ahí en algunos sectores tomaba esas decisiones sin pedirle permiso al Congreso. En un país normal, que no hay situaciones extremas, que decir, bueno, mira, hay que tomar esta decisión, la debato con la oposición, en el Congreso, buscamos. En un país como la Argentina, de crisis permanente, donde un día te levantabas y explotaba el dólar, y el otro día se te disparaba la inflación, y el otro día no tenías combustible, ¿quién te venda? En ese sentido, sirve la emergencia. Pero durante muchos años
se creció, se acomodaron las cosas, la emergencia no estaba justificada. ¿Por qué no se sacaba la emergencia económica? Porque ese poder que tenía un gobierno le daba beneficios para, en algunos casos, hacer populismo, en otros casos dirigir su decisión en beneficio de uno u de otro, bien o mal, después el tiempo dirá. Hoy está bien, Argentina no está en una emergencia económica grave, entonces está bien que se quite porque además es una señal. A ver, yo voy a pedir inversiones afuera. Ahora se va a Davos de nuevo, que es un lugar donde se reúnen todos los que toman decisiones económicas. Llego y dice, muchachos, vengan a invertir. Y yo te voy a decir dos cosas. Primero, tu ministro de Economía, ¿dónde tiene la plata? Se la tiene afuera. No, primero que la traiga él a la Argentina. Y segundo, vos me invitás a invertir cuando tu país está en emergencia económica. Entonces, son cosas que hay que ir normalizando. Es como si yo, en mi empresa, digo, mirá, estoy fundido, estoy en emergencia. Y te digo, che, ¿vos querés venir a invertir en mi empresa? Si no, papá, si está en emergencia, está fundido, ¿qué me...? Claro. Bueno, hay cosas que hay que normalizar. Este era un tema y me parece que es una buena noticia. Alejandro, hay una interna en la economía del gobierno. Se especula, algunos por lo bajo dicen que podría irse en los próximos días, podría alejarse el presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Sí. ¿Se podría ir a tu criterio? Mira, yo creo que vienen horas claves. Sturzenegger, durante mucho tiempo, con el aval del presidente, tomó una decisión. Que lo monetario, que es el manejo del dinero, el circulante, es decir, la tasa de interés, dominaba la inflación. Por eso fue subiendo la tasa de interés a niveles muy altos, como hablábamos antes, un 29% que están las LEVAC, y él creyó que con eso dominaba la inflación. ¿Qué pasó? El primer año, nos dijeron, el gobierno dijo 25% de inflación, llegamos casi al 40%. El año pasado el Banco Central dijo un 17% de inflación, vamos a terminar en el 24%. Entonces, el ala más política en lo económico del gobierno dice, che, mirá, la verdad que no baja la inflación como promete, tasas altas de interés que nos complican a todos, porque no solamente es por la bicicleta, sino que cuando el Banco Central sube la tasa, te sube la de la tarjeta de crédito, la del préstamo para la pyme, la de los préstamos hipotecarios, es decir, hay una complicación. Entonces, de golpe, algunos ya preveían que podía pasar, se llama conferencia de prensa y se le pone un límite a ese manejo del Banco Central. A ver, el Banco Central, si cometió un error, a mi humilde entender, es generar una expectativa de inflación que no pudo cumplir. Porque si vos tenías en el 2016 un 40 y la bajaste al 24, yo me paro y aplaudo, casi la mitad bajaste en la inflación. Pero como el Banco Central fue el que porfiadamente decía, no, va a ser un 17, va a ser un 17, yo consigo el 17, cuando a vos te dicen el 24, no la ven desde el 40 que bajó, sino la ven desde el 17 que vos no cumpliste. Y dice, ¿viste cómo fracasó el Banco Central? Al final no fue el 17 que prometió. Entonces, en ese escenario, la sensación es que le acotan el poder de movimiento. Es como que lo retaron. Y cuando el Estado se mete con el Banco Central debería ser independiente. Cuando el gobierno se mete con el Banco Central y dice, bueno, ahora tienen que bajar la tasa, tienen que flexibilizar, eso debilita. Y Sturzenegger, por su forma de ser, por su temperamento, porque perdió un poquitito de dominio, amenazó, según dicen, desde adentro, por lo menos el mercado, el nerviosismo del dólar en los últimos días se explica, dicen en el mercado, por esa versión de que podía irse. Bueno, está ahí. Ahora, esta semana se va a dar un dato, que es el Banco Central va a definir qué tasa de interés le va a poner a las LEVAC. Y eso va a ser claro. Si le hace caso al Ministerio de Hacienda, si sigue haciendo la suya, bueno, ahí veremos cómo queda planteado. No sería bueno que se vaya, nunca es bueno que un presidente del Banco Central se vaya porque el gobierno central se mete, no es una buena señal. Pero bueno, veremos. Yo creo que se vienen horas importantes en ese sentido y a partir de ahí también tendremos qué comportamiento de tasa de interés, de dólar y etcétera vamos a vivir en los próximos meses en la Argentina. Alejandro, último, porque tenemos que ir a la tanda cortito. ¿Conviene hoy meterse en un préstamo hipotecario? Mira, es muy personal eso. Si vos confías en que la inflación la van a ir dominando, confías en el gobierno, es muy buena tasa de interés la que podés conseguir con las UVAs a futuro. UVA es este préstamo nuevo que existe, muy parecido al que se usa en Chile. Si vos desconfías o tenés inestabilidad laboral o temés por tu futuro,
no te metas porque puede ser un dolor de cabeza. Ya es más una decisión personal. Hoy, a simple vista, Procrear es excelente, es muy buena oportunidad, créditos UBAS pueden ser una alternativa, pero depende de tu confianza, de tu credibilidad en el gobierno y de tu futuro laboral. Si vos decís, yo estoy seguro que sigo trabajando por un tiempo, eso es válido. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro. Que por sigan esta muy bien, que tengan buen día. Gracias por estar acá. Bueno, Alejandro Bonalumi, entonces periodista especializado en economía, estuvo aquí en Línea Directa. Y va a seguir viniendo. Así es. Seguramente. Vamos a la tanda y ya regresamos con más Línea Directa aquí por Radio Vox FM 88.3. Escuchas Vox Radio desde Rosario, Argentina.